la importancia de la taxonomía, claramente es fundamental conocer la taxonomía. ¿Por qué razón? Porque nos permite, especialmente con el nombre científico, o sea, con el género, con la especie, ustedes pueden googlear, pueden ingresar a internet, googlean el nombre científico, inmediatamente le va a aparecer toda la información internacional que pueda haber, independiente del idioma, en cualquier idioma, porque la taxonomía es reconocida a nivel mundial. Eso es lo fundamental. Entonces, claro que la taxonomía cumple un montón de roles importantes, pero lo fundamental es que ustedes que están, quizás algunos ya están más expertos y otros están recién partiendo, lo fundamental es que ustedes conozcan las herramientas taxonómicas, porque con eso van a obtener múltiple información incluyendo información de investigación actual. Hay que estar al día respecto a esto, y eso es fundamental. Si ustedes ponen los nombres vulgares, no le van a aparecer esas informaciones. Téngalo eso siempre ustedes claro. Es de ahí la importancia de todo esto. Las categorías taxonómicas, no voy a referirme en tanto detalle, pero nosotros en la parte entomológica está relacionada con la biología y dentro de la biología está relacionada con la zoología. Y existe una página, que es la del Código Internacional de las Nomenclaturas Taxonómicas, claramente les puede ayudar para conocer un poquito más y actualizarse un poquito más. A veces los nombres van cambiando. Hoy día con las nuevas herramientas que se están desarrollando, como es la era de la filogenia, la era genética, hoy día están cambiando nombres, están desapareciendo algunos nombres que antiguamente aparecían como de una manera que todo el mundo lo ubicaba. Y eso hoy día ustedes ya empiezan a buscar nombres antiguos y esos nombres están actualizados, han cambiado, incluso porque han estado mal categorizados, han estado mal identificados. Y eso es lo que está permitiendo hoy día la genética. Eso es fundamental y por eso es importante estar al día en estas materias. Los que quieran desarrollarse correctamente acá deben estar necesariamente al día en todas estas materias. Algunas formas de clasificar las especies, ¿cierto? Son estas categorías taxonómicas, esta nomenclatura científica que nos permite desarrollar distintos niveles, como por ejemplo hablar de filum, hablar de clase, hablar de orden, de familias, de tribus, de género y especie. Tiene una connotación, tiene una nomenclatura fundamental para poder entenderla y poder, por supuesto, desarrollarla. Hoy día, todas las investigaciones científicas, todo lo que usted haga, deben figurar los nombres científicos y no los nombres vulgares. Los nombres vulgares van de anexo, pero no es lo más importante. Hoy día los nombres científicos son los más fundamentales. Bueno, aquí históricamente aparecen 7 categorías jerárquicas, a pesar de que hay muchos autores ya que hablan de subdivisiones y pueden aparecer distintas o más categorías a las que ya están descritas. Pero si nos ponemos a desarrollar esta nomenclatura, los nombres científicos vienen gracias a Linneo. Linneo fue quien desarrolló esta nomenclatura binominal que nos permite hablar de un nombre científico. Para hablar de musca doméstica, Blattella germanica, o cualquier nombre científico que hoy día de las placas que ustedes conocen, de las especies que se conocen a nivel urbano, hay una nomenclatura, una forma de escribirse, una forma como se presentan y una forma internacional que es válido en todo el mundo. Por ejemplo, aquí tienen 2 grandes ejemplos para referirse a Blattella germanica o para referirse a musca doméstica. Fíjense la tremenda nomenclatura que hay, pasando desde la clase insecta, subclase, orden, familia, tribu, género y finalmente la especie. Hoy día los especialistas y los profesionales que quieren manejar mejor estos conceptos deben conocer nombres científicos, porque de esa manera van a obtener mejor información, más actualizada, y lo que está sucediendo
no solamente en un país, sino que en todos los países donde se trabaja en estas áreas. Las plateas germánicas son cosmopolitas, las moscas domésticas son cosmopolitas, están en todas partes del mundo. Por lo tanto, en Estados Unidos, en Australia, en lugares en Europa, en cualquier parte del mundo, no especialmente a nivel Latinoamérica, pero en muchas otras partes del mundo se hace mucha investigación. La investigación a nivel latinoamericana no es muy grande. Existe, por supuesto que existe, pero en otros países están mucho más adelantados. La sistemática es importante. Estos códigos nos permiten incluso en esta sistemática poder hablar con los nombres. Generalmente se expresan en el nombre latín. Es una lengua desaparecida, pero hoy día aparece como para identificar específicamente a todo este sistema de nomenclatura que se usa para la entomología. La filogenia, se los comenté recién, y solamente para redondear, es un área importante de clasificación en base a la historia evolutiva. Hoy día ya la filogenia nos ha permitido saber de dónde vienen, por ejemplo, las termitas, que antiguamente se pensaban que eran isópteros. Hoy día isópteros ya no es lo más importante, hoy día se consideran que son, vienen su origen desde el Blatodea, estamos hablando desde la farata, las cucarachas. Y hay todo un desarrollo científico y comprobable absolutamente. Hoy día los paradigmas han ido cambiando en esta área. Por eso es importante estar al día con toda esta información. Hoy día casi conocer las plagas exclusivamente por su morfología, como eran antiguamente, se clasificaban por su morfología, por el número de patitas que tenían, por la forma del ala, por la venación de las alas. Bueno, hoy día es por la parte genética. Es importante hablar del ADN de las plagas, del ácido desoxinucleico, el ácido ribonucleico, las proteínas y otros métodos que se están utilizando hoy día en estos análisis para determinar específicamente y aclarar cualquier duda. Aquí ya en Chile tuvimos y tenemos varios casos que se han cambiado los nombres gracias a la filogenética. El árbol filogenético nos habla también de su origen, nos habla principalmente de dónde vienen, desde la época más remota incluso. Y las herramientas que nosotros utilizamos para la taxonomía son claves. Estas son las herramientas antiguas. Hoy día las herramientas eran las claves dicotómicas, o sea, tú elegías entre entre dos opciones, A o B, y con eso tú tenías que decidirte. Un ejemplo de esto era si tenía ala o no tenía ala, si la ala era membranosa o no, si tenía un par de alas o dos pares de alas. Bueno, íbamos jugando con esto de las claves dicotómicas cuando hoy día ya esto pasa a ser un referente. Hoy día ya los taxónomos en base a la parte morfológica ya prácticamente no existen, están, yo diría, en extinción. Aquí en Chile cada vez más desaparecen y hoy día para poder desarrollar una investigación científica deben necesariamente tener el sistema taxonómico en base a la filogenia. Si no hay filogenia, si no hay análisis genético de esto, sencillamente no va a ser válida la información que ustedes quieran publicar en el futuro. Hoy día es una exigencia. Bueno, todas estas cosas han ido cambiando. Diversidad de especies. Fíjense aquí que aparecen los insectos sobre el 50% de toda la diversidad de especies que hay en el mundo. Voy a solamente aquí referirme en algunos detalles, me voy a detener en algunos detalles importantes. Se habla de más de 1.300.000 especies divididas en distintos, digamos en este caso, reinos. Y aquí aparecen el reino animal, que aparecen otros reinos, como vamos a ir analizando, pero definitivamente la especie y la biodiversidad que todavía hay mucho por hacer, está dentro de los insectos, dentro de la entomología. Claramente, hoy día se cree, bueno, un poquito de más de 1 millón de insectos que se conocen científicamente, con sus nombres como corresponden, con su taxonomía, pero se cree que hay cerca de entre 5 millones a 8 millones de insectos que todavía no se conocen taxonómicamente. O sea, hay mucho por hacer, un tremendo desafío. Bueno, filo un artrópodo, que es lo que yo les voy a mencionar, y solamente para ir centrándonos en el tema,
Los reinos que nosotros tenemos han pasado por distintas fases dentro de la historia, pero hoy día finalmente nos quedamos con, y por eso subrayo, en el reino animal. El reino animal, el reino eucariótico, que es el reino que nosotros vamos a estudiar en relación a la entomología. Y dentro del reino animal están los vertebrados, que son todos los mamíferos, los cordados, los que tienen columna vertebral, ¿cierto? Y los invertebrados. Y aquí están los artrópodos. Y cuando hablo de artrópodos, me refiero a insectos, arácnidos principalmente, a pesar de que hay muchos más invertebrados. La diversidad de especies que hay es enorme. O sea, si nosotros nos detuviéramos acá a analizar cada una de las especies, estaríamos días completos analizando cada esta especie. Ya les había comentado, estamos hablando de más de 1.300.000 especies y quizás quedó corto. Fíjense ustedes dentro de la diversidad de insectos. Y por favor presten atención a esto porque esto es parte de una de las preguntas que se le va a hacer. Los coleópteros ocupan el primer lugar dentro de la biodiversidad. Después los dípteros, los lepiópteros, hay una pelea ahí entre dípteros y lepiópteros. ¿Ah? Pero en muchas ya se están quedando con que los dípteros superan a los lepiópteros. Por eso nos quedamos en la última versión del año 2005, donde hablan de 350.000 coleópteros, 150.000 dípteros, 125.000 himenópteros y 120.000 lepiópteros. Para que vean ustedes la biodiversidad de lo que significan los insectos. Aquí los podemos agrupar en porcentaje. 35% coleópteros, 15% dípteros, 12% himenópteros y un porcentaje muy similar con los lepiópteros. Es alrededor del 12% también. Una biodiversidad tremenda, que es muy difícil que, como les decía yo, que ustedes se conozcan cada una de las especies, y aparte que en cada país existen distintas especies, con distintos nombres. Hay algunas que son exclusivas de cada país. Entonces es importante, ¿cierto?, que cuando uno analiza también la entomología, se refiere a lo que sucede en su país, pero también vean el caso que traspasa el país, que son las especies cosmopolitas que están en todas partes del mundo, que es lo que pasa hoy día con muchas de las plagas urbanas. Biodiversidad, y solamente para recalcar algunos aspectos, esto se refiere a la entomología urbana, exclusivamente a la entomología urbana. Y fíjense que un estudio que va a analizar un rato más Tomislav Kurkovich habla sobre esto, pero fíjense en el siguiente detalle, y para que ustedes tengan muy claro y presten atención. La clase de insectos que están 100% en los hogares, véanlo ustedes, hormigas, himenópteros, 100%. Coleóptero, el escarabajo de la alfombra, 100%. Dípteros, las moscas y mosquitos, 100%. Las arañas, dentro del grupo de los arácnidos, 100%. Ya les mencioné 4 casos que en todas las casas están. En el 100% de los estudios que se realizaron están estas especies. Y de ahí hacia abajo aparecen, por supuesto, otras especies. Pero esas son las que sobresalen en el 100% de las casas, al menos las estudiadas. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a ir mencionando a los distintos órdenes de algunas especies de arácnidos que vamos a mencionar, que tienen importancia urbana. Vamos a mencionar, por supuesto, lo general, desde la filogenia de los arácnidos, la descripción, los órdenes, la importancia, pero nos vamos a quedar finalmente los que tienen importancia netamente urbana. Entonces, ya yendo derechamente a lo que es la entomología se habla hoy día de la entomología aplicada. Y la entomología aplicada, o entomología económica también, es sumamente importante porque eso incluye a todo lo que tiene interés, especialmente en las personas, en el humano, en los productos, todo tipo de productos, y el impacto que puedan generar también en el ambiente urbano, en el hombre. Para eso existe la apicultura, recordemos la abeja, los insectos que transmiten enfermedades hacia los animales, pero también hacia el hombre, las plagas de cultivos, materiales almacenados, estructurales, etcétera, etcétera. La entomología aplicada, por lo tanto, también se puede derivar en la entomología forense, que tiene que ver con algunas especies que especialmente se desarrollan en cadáveres, la entomología forestal,
la entomología agrícola y, por supuesto, una gran rama y muy poco estudiada es la entomología urbana. Dentro también de la entomología hay algunas derivaciones de la entomología médica, pero también hay derivaciones en la entomología veterinaria. Es por eso que yo digo algo muy claro. El entomólogo, si bien es cierto, puede tener una noción muy general de lo que es la entomología, pero su especialidad, cada entomólogo se ha ido especializando en órdenes, en especies, y es por eso importante saber que los que estudiaron veterinaria, difícilmente, si no se han ido especializando, se van a quedar con la entomología que solamente estudian en la facultad de veterinaria. Lo mismo pasa con los médicos, lo mismo pasa con los forestales, lo mismo pasa con los agrónomos. Por lo tanto, si alguien se quiere perfeccionar, tiene que seguir desarrollándose. Por eso hoy día la entomología urbana, esta disciplina debe ser estudiada a ese nivel, en nuestra área. La entomología forense, ahí pueden ver varias especies, entre dípteros y algunos coleópteros. Importante saber que lo que pasa, los que más han estudiado la entomología forense es la policía, especialmente la policía de investigaciones, que se dedican a ver la data relacionada con de muerte de los cadáveres. Sabiendo exactamente el ciclo de los insectos, uno puede determinar en forma muy precisa la data de muerte de muchas especies, e incluso el origen, si es que depende de dónde encontraron esa especie, es donde puede también ser el origen del cadáver. La entomología urbana entonces comprende no solamente el estudio de los insectos, sino que también el estudio de los arácnidos, aquellos que afectan las estructuras del hombre, así como también el medio ambiente, o el ambiente en este caso. El estudio de los insectos entonces y de otros artrópodos está asociado, por lo tanto, a los ecosistemas urbanos. Y esto es una mirada general. La entomología urbana necesariamente tiene que incluir varios temas, entre esos los xilófagos, o sea, aquellos insectos que afectan la madera, los insectos que afectan la salud pública, los insectos que afectan los alimentos, y así una importancia y una gran cantidad de temas que se van a desarrollar con más profundidad en este curso. Ecosistema, y eso tengan claro, es para vivir una sola especie, que era la humana, pero aquí nos hemos ido encontrando con otro tipo de situaciones. Tengo un problema de señal acá. Espero que no se me vuelva a caer, pero si llega a ocurrir, me avisan, por favor. Entonces, el hombre es el que comparte, en este caso, el ecosistema, y ahí llegaron los artrópodos, y se especializaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día en este ecosistema urbano? Ojo, porque este ecosistema urbano son estas grandes concentraciones de población en las ciudades. De hecho, se estima que el 4% del planeta está en las ciudades. En ese 4% está el 50% de la población de la ciudad en promedio, los cuales consumen el 75% de los recursos naturales, pero también desechan el 75%. Todo esto lo hace favorable para que se desarrollen otras especies, entre ellos los artrópodos, los insectos. En estos ecosistemas, ya hay que tener muy claro, ha ido variando, pero hay una tremenda tendencia de que el sistema urbano va a seguir creciendo. Y se estima que vamos a llegar a cerca de 15.300 millones de habitantes. Y ya en el año 2050 las estimaciones dicen que vamos a ser 11.400 millones de habitantes y el 66% va a estar en el sector urbano, en las ciudades. La tendencia va a seguir creciendo, la población va a seguir creciendo, a no ser que la pandemia realmente no empiece a bajar drásticamente la población. Pero eso es un tema que se va a tener que ver en los próximos años. El ecosistema urbano, y es importante que ustedes también lo tengan muy claro, hay tendencias. El 82% de la población están en los países desarrollados, en los sectores urbanos. Y en países, o sea, menos desarrollados, subdesarrollados o acá a medio desarrollo,
está el 52% de los habitantes a nivel urbano. O sea, claramente los países más desarrollados se quedan en las grandes ciudades en un alto porcentaje respecto a los no desarrollados. Estas características que nos da el sistema urbano se puede determinar de la siguiente manera. Por ejemplo, este ecosistema, un segundo, yo voy a poner esto en silencio. Ahí sí. Este ecosistema urbano no es nada menos que la biocenosis más el biotipo y más los factores abióticos que conjugan en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Son los organismos vivos que están ahí, en un lugar, en un espacio ocupando, y sometidos a los factores tanto como luz, humedad, temperatura, entre otros. Todo esto constituye en el fondo el ecosistema urbano. Claro que hay que tener ciertos requisitos, claramente, no vamos a entrar en mayores detalles, pero tengan claro que esto para que sea un buen sistema urbano, a pesar de que hoy día muchos especialistas, incluyendo aquí biólogos, dicen que el ecosistema urbano no existe, para ellos no es un ecosistema, pero estas cosas van cambiando con el tiempo y los conceptos van cambiando y los especialistas y las investigaciones nos permiten hoy día hablar de un ecosistema muy específico. Entonces, este ecosistema, para que se formen una idea, por cada millón de habitantes generan 11.500 toneladas de combustible, 320.000 toneladas de agua, que es lo que consumen, y 2.000 toneladas de alimentos. Y fíjense la cantidad de desechos que pueda generar. Aguas residuales, en gran proporción, casi la misma. Lo mismo pasa con los residuos sólidos, prácticamente lo mismo. Y, por supuesto, el efecto del CO2, que es lo que está sucediendo y lo que está generando grandes problemas, por supuesto, a nivel urbano. Los factores que importan son factores abióticos, entre eso incluimos el clima, la radiación, la temperatura, la humedad, porque esto se ve reflejado distinto a un ecosistema silvestre, un ecosistema que es totalmente distinto en temperatura, en humedad, y esa es una de las características que hace que se formen y se desarrollen algunas especies en relación a otras que están más a nivel silvestre. Estos factores, ¿cierto?, que son factores abióticos como el clima, por supuesto nos permite señalar en forma muy precisa que las diferencias, por ejemplo, que se generan, por ejemplo, las temperaturas a nivel urbano pueden ser hasta de 10 grados mayor respecto a las temperaturas en sectores más silvestres. Lo mismo puede ocurrir con el tema de la humedad, porque la evapotranspiración, evapotranspiración, ¿cierto?, en la ciudad disminuye en relación a los otros lugares. La velocidad del viento también se afecta. Y todo esto tiene que ver con el desarrollo de plagas. Todas estas características abióticas. La contaminación, ni hablar. Nosotros contaminamos el agua, contaminamos de distintas maneras, contaminación vehicular, contaminación acústica, pero eso también favorece a otras especies. Va provocando un efecto sobre el sistema, en este caso sobre el ecosistema. Lo mismo pasa con el suelo, las condiciones que le estamos dando nosotros permiten que se desarrollen ciertas características importantes en lo que significa el tema asociado a las plagas específicamente. Por lo tanto, los ecosistemas urbanos nos ofrecen pros y nos ofrecen contras, o sea, ventajas y desventajas, en otras palabras. Los habitantes urbanos utilizamos menos la cantidad de recursos. Los apartamentos son más eficientes que las casas en cuanto al consumo de energía. Y las ciudades tienden a ser más eficientes respecto a lo que es el uso del agua, de la energía y del transporte. Lo cual, en general, podría ser tomado como una ventaja desde el punto de vista de lo que es el desarrollo urbano. Pero también generan grandes desventajas. Provocan pérdidas de la biodiversidad. Transforman el paisaje natural, que antiguamente esto siempre fue un paisaje natural, pero se transformó en un paisaje urbanístico. El efecto invernadero, la presencia de estos gases, y pensemos que prácticamente en cuanto a la superficie del planeta, la parte urbana ocupa entre el 2 y el 4%, pero consumen el 75% de los recursos naturales que vienen de otros lugares. Entonces, cada eso implica
desarrollo de ciertas características que va a favorecer en algunos casos el desarrollo de plagas, por supuesto. Las ciudades son epicentro de la especie exótica y del comercio ilegal, además. Por eso hoy día se habla de ecosistemas urbanos de dos tipos de estrategias de especies, porque hablamos en forma general. ¿Cuáles son esas dos estrategias? Las especies K, que son aquellas de baja tasa reproductiva, y las especies R de reproducción, de alto grado de reproducción. Son especies, en el caso de la R, son altamente oportunistas. Tienen una gran oscilación poblacional, o sea, baja la población, puede durar un año, puede durar menos de un año, pero hay una alta oscilación por la alta mortalidad que hay. Por ejemplo, las moscas están en una época del año, desaparecen y al otro año vuelven a prosperar. Esa es la oscilación. Y eso hay una alta estacionalidad. Entonces, en el fondo, esto nos permite hablar de dos tipos de especies importantes. Aquellas que se han especializado, especialmente en el sector urbano, y aquellas que han sido oportunistas y se han desarrollado y han logrado un éxito también importante, pero en alta población. Las que son de estrategia acá, por ejemplo, son aquellas que son más especializadas, son aquellas que han logrado un mejor desarrollo desde el punto de vista de adaptación, a diferencia de las otras especies, que las otras son más fluctuantes. Pero en el fondo, las ciudades son un desarrollo, es un laboratorio ecológico y evolutivo. Ese es más o menos el concepto. Entonces, en las ciudades, en general, predominan los insectos de estrategia R, o sea, los de alta tasa reproductiva versus los de estrategia K, de más baja tasa reproductiva. Esa es un poco la idea y el concepto de eso en relación a lo que ocurre específicamente en la entomofauna urbana que existe en nuestro ecosistema, en este caso urbano. Las especies relacionadas con la temperatura, las xerotérmicas, es importante porque la temperatura también, la humedad está muy desarrollada y está muy favorecida por algunas especies que se han especializado y se han adaptado a las condiciones urbanas en base a temperatura y humedad. Las especies también voladoras que tienen un importante, yo diría, una gran movilidad, y eso hace que de un lugar viajen a otros. Y eso va generando, por supuesto, un desplazamiento en la forma como lo hacen. Algunas especies no se han desarrollado, con algunas excepciones, por supuesto, algunas detritívoras, como por ejemplo la mosca, la larva de mosca, que hoy día aparece en la materia orgánica, que son muy detritívoras, pero en sectores urbanos, si tú le das las condiciones, van a aparecer, pero si el lugar se mantiene en buenas condiciones del manejo de la basura, de la materia orgánica, no van a encontrar ese tipo de problemas. Pero hoy día está todo, lamentablemente, está todo mezclado. Hay empresas que se han especializado en el desarrollo de materia orgánica, en sectores periurbanos también que se encuentran, entonces se han ido adaptando a esas condiciones y a veces se transforman en una verdadera molestia y en una verdadera plaga. Lo mismo ocurre con la distribución de otras especies como las plantas, por ejemplo. Por eso aparecen, si hay menos espacio verde, van a haber menos presencia de insectos asociados a los que se consumen esas plantas, a los que consumen, que son los famosos insectos fitófagos. Limita la población. Por lo tanto, a veces ese tema nos olvidamos, porque también son parte de esta entomología urbana. Otro aspecto importante son las plagas favorecidas por las altas tasas reproductivas, que son estas especies R. Y aquí nos referimos a especies como, por ejemplo, aquellas que aparecen en los productos almacenados, los que aparecen en la madera, dañando el patrimonio histórico, el patrimonio cultural. Y, por supuesto, eso tenemos que tomar ciertas medidas y tenemos que conocer cuáles son las mejores estrategias, conociendo su forma de desarrollo, su forma de adaptación para poder lograr un buen manejo. Si no conocemos al enemigo, insisto en eso, difícilmente lo vamos a poder ni siquiera atacar, ni siquiera lo vamos a poder solucionar. Vamos a tratar de hacerlo, pero no vamos a ser capaces de hacerlo. Las especies en general se presentan también como artrópodos plagas, propias del ecosistema urbano. Son aquellas que afectan la salud urbana
la salud de las personas, de los animales, provocan daños económicos a todo nivel, y eso es lo que a nosotros nos va a preocupar mayormente en esta parte entomológica urbana. Otro aspecto es el ciclo biológico, la parte ecológica de las plagas. ¿Por qué es importante conocerla? Hay dos tipos importantes que ustedes deben conocer, indudablemente, de diferentes hábitats. Por ejemplo, unos grandes problemas son los mosquitos, porque los mosquitos aparecen aéreamente, y aéreamente es la hembra, es del mosquito, que podría ser la Aedes aegypti, podría ser el Anopheles, que son los que transmiten realmente virus principalmente, y son los que podrían ser un tremendo problema a nivel urbano, y lo son, porque se adaptaron muy bien. Pero si limitáramos la parte donde se producen, en la parte del ciclo, en la otra parte del hábitat, es el lado del agua, es donde está el agua estancada, le damos las condiciones. Si nosotros manejáramos bien ese concepto, probablemente podríamos eliminar gran parte de esa plaga. Pero no es así, porque el mosquito se ha ido adaptando a todas estas condiciones. Por eso es muy complejo hoy día pensar en erradicar. Es un buen concepto la erradicación, y yo lo dejo lanzado como pregunta, pero probablemente la erradicación es un tema que yo diría que es muy complejo. ¿Se puede hacer? Sí, pero a un costo muy alto. Los artrópodos estrictamente domésticos son los que han logrado mayor adaptación. Pero fíjense ustedes, los intradomésticos versus los peridomésticos, o sea, los que están adentro de las casas y los que están fuera de las casas. Hay grado de adaptación. Hay diferencias importantes, hay ciclos biológicos, hay comportamientos, hay resistencias que se han ido generando por el uso de insecticidas. Hay adaptaciones a distintos niveles, y aquí están la mayoría de las plagas. Las plagas, en el fondo, estamos hablando aquí de cucarachas, pulgas, arañas, chinches, etcétera, que es lo que ustedes más o menos conocen. Ahora hay que saber por qué ocurre eso y cómo podemos manejarlo. La entomofauna también, a través de este sistema urbano, es un potenciador artificial de especies. Son los que ofrecen una mayor riqueza a nivel de estos ecosistemas. Eso es importante que ustedes lo sepan. No voy a hablar en mayor profundidad, pero aquí sí me voy a referir, por ejemplo, a lo que son las plagas cosmopolitas. Estas plagas cosmopolitas son aquellas especies tremendamente adaptadas, con un amplio rango de distribución, muy potenciadas, tremendamente, con un alto grado de dispersión. Y esos son los grandes problemas que hoy día ocurren en todos los países, la mayoría de los países. La comparación de la entomodiversidad urbana versus, hay un problema acá, un segundo, versus lo que pasa a nivel silvestre. Claramente hay diferencias. A veces lo que está pasando en los sectores suburbanos también hay que considerarlo, porque afectan notoriamente los sectores urbanos. Por lo tanto, aquí es como puede haber incluso una mayor diversidad de especies a nivel periurbano, suburbano, que en el mismo sector urbano propiamente tal. Algunas conclusiones ya para terminar, para darle paso también a Tomislav. Me queda muy poco, pero me quedan las conclusiones ya. Entonces, ¿qué es lo que es la entomología urbana como conclusión, cierto? Son aquellos, está relacionado con los sectores, los ecosistemas urbanos, ¿cierto? Son las grandes ciudades que son consideradas como zonas de adaptación, zonas de experimentación evolutiva. Está ocurriendo, y a veces nos encontramos con plagas y van a aparecer cada vez nuevas especies que alguna vez no las tuvimos y las vamos a tener. Y vamos a tener que estudiarlas y vamos a tener que controlarlas y manejarlas. No existen verdaderas especies urbanas propias y exclusivas de la ciudad. Es un concepto que señala Ellenberg en el año 1981. Y esto es por la tremenda plasticidad que tienen y las potenciales que puedan generar las especies, y estos sistemas que se van adaptando claramente a los sectores urbanos, propiamente por lo que yo les comentaba, estas características que le ofrece el sistema urbano. Ahora, otro aspecto, el ecosistema urbano puede ser rico en especies, especialmente de artrópodos, más que otras especies. Hay mucha riqueza de artrópodos. Artrópodos me refiero a insectos y arácnidos en general.
Y la ecología urbana y la entomología urbana tiene tantas posibilidades y retos como cualquier otra disciplina biológica. O sea, el estudio de esto es algo fundamental, el conocimiento. Si no entramos a estudiar esto, a investigar esto, claramente nos vamos a ir quedando atrás y las plagas van a ir generando, van a ganar por sobre la especie humana. Y eso se cree que las especies, o sea, por ejemplo, las cucarachas van a sobrepasar claramente al humano, porque tienen un tremendo forma de adaptación a toda condición y resistencia a ciertas cantidad enorme de problemas asociados a los factores bióticos y abióticos. Entonces, como otra parte de la conclusión entre la entomología urbana como ecosistema urbano, lo urbano es una realidad creciente y expansiva. Esto va a seguir creciendo y por lo tanto los desafíos y las grandes plagas van a seguir desarrollándose, esto no va a terminar nunca, es por eso importante saber especializarse en esta área. Como ecosistema siempre ha sido ignorado o ha sido incluso rechazado por los naturistas, los ecólogos y los biólogos. Ellos no aceptan el ecosistema urbano, no, sencillamente ellos tienen sus propias teorías. Bueno, cada uno ahí con su tema. Por su naturaleza artificial y como ecosistema promueve un alto rechazo. ¿Por qué? Porque hay una rápida expansión, son muy agresivas, lo cual implica grandes problemas asociados también a los ecosistemas que están circundantes al sector urbano. El medio urbano, y desde la perspectiva más biológica, presenta una serie de características y posibilidades que lo convierten en un interesante objeto de estudio. Y esto lo menciono porque hoy día de lo que menos se realiza en muchos países es investigación. Lamentablemente, en América del Sur hay menos investigación. En Europa se está haciendo más investigación, en Australia, en Norteamérica, por mencionar donde más desarrollo científico de estos temas se ha logrado. El problema es la barrera idiomática. Entonces, y la barrera de tener que viajar y conocer otro lugar, el costo que pueda significar hoy día, bueno, con la pandemia eso ya no se puede hacer, pero es un gran problema. Pero definitivamente lo que tenemos que tratar de lograr nosotros es, por supuesto, seguir ampliando nuestros conocimientos, pero desde el punto de vista de lo que nos permite a nosotros llegar con este nuevo sistema online. No crean que todo lo online pues todo lo que es gratis les va a permitir obtener mucha información. Mucha la información no la van a obtener. Se guarda mucha información, no se comparte toda la información y por lo tanto hay que saber especializarse y no crean que con un día, 2 horas, 2 días, 3 días van a convertirse en un experto en esta área. Por eso se requiere grandes cantidades de horas, mucho desarrollo y metodologías, que es justamente lo que hemos desarrollado a través de la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Entonces, los artrópodos conforman el grupo amplio y numeroso de colonizadores y el hombre, por otro lado, y pese a todo, ¿cierto?, se ve obligado a compartir ese hábitat con los artrópodos y a veces los ignoramos, los soportamos o los admiramos, o a veces los estudiamos. Eso es lo que dice Antonio Melich, de una sociedad entomológica aragonesa en España. Podemos intentar exterminarlos del ecosistema urbano, o intentar protegerlos en zonas especiales como las zonas urbanas, pero lo que no podemos hacer es librarnos de ellos. Ese es uno de los pensamientos y me quedo, por supuesto, con esa información. Este es el último pensamiento para darle base a Tomislav. La ciudad es el triunfo de la especie humana sobre la naturaleza, que hasta hace siglos era peligrosa y agresiva. Otro pensamiento